el tema nuevo, que es subconsultas, ¿sí? Van a ver que no es una locura de difícil, pero tiene alguna complejidad y tienen que estar bien atentos con algunas cosas muy puntuales que ya las vamos a ir viendo. Bueno, una subconsulta, para resumirlo rápido de qué es simplemente una consulta, es un select que está incorporado dentro de otro select principal, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un select que vamos escribiendo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un select, lo que sea, columnas, from tablas, ¿sí? Y en algún momento podemos tener where, y acá tener algún test que vamos a usar contra una subconsulta, ¿sí? Que va a ir entre paréntesis, así como está acá. Obviamente también después vamos a tener el group by, con columnas de grupos, ¿sí? Y en el having también puede haber un test con subconsulta. Esto es básicamente cómo se usan las subconsultas, digamos, o los lugares en donde van las subconsultas. Más allá de que, así, visto de esta forma, no se puede ver claramente, esta sería la forma. Las subconsultas también se pueden usar para trabajarse como si fueran una tabla, ¿sí? Subconsulta como tabla. Es simplemente escribir una subconsulta y darle un alias y ya funciona como tabla. Y también pueden haber columnas, subconsultas que devuelvan un solo valor y que ese solo valor juegue como una columna más dentro de una tabla, ¿sí? Esas son todas las aplicaciones que tienen las subconsultas. Los que vamos a ver y que les vamos a evaluar son solo estos, los que van a estar tanto en el where como en el having. Esto está bueno que sepan que existe y que se puede hacer, pero no lo vamos a evaluar, ¿sí? No lo vamos a evaluar, así que con eso quédense tranquilos. De todas formas, las reglas, digamos, de las subconsultas aplican, digamos, tienen su aplicación, digamos, dependiendo del test, ¿sí? Dependiendo del test, eh, cada una tiene sus reglas, digamos, dependiendo del test que vayamos a usar. Bueno, esto sería a nivel general dónde usarlo. Como ven, es en casi todos lados. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos rápidamente. Por ejemplo, supongamos el caso en que yo quisiera comparar, o yo quisiera decir, bueno, yo tengo ciertos artículos, ¿sí? Y quiero saber cuáles de esos artículos tienen un precio por arriba del promedio de todos ellos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo select asterisco from artículos, ¿sí? A ver, no estoy parado en librería. Ahora sí. Hago un select asterisco from artículos. Cada uno de ellos precio unitario, ¿sí? Tiene un precio unitario. Si yo hago una VG de cada uno de ellos, ¿sí? Si hago una VG del precio unitario, esto me va a devolver el promedio de precios de mis artículos, ¿sí? Sería 227,01. Bien. Lo que yo necesito hacer es que por cada uno de estos artículos, que tenga acá, poder comparar este precio unitario que tengo en cada una de estas filas contra este valor, que es el promedio general de los precios de mis productos, ¿sí? De mis artículos. ¿Cómo puedo solucionarlo con eso? Bueno, una forma simple de solucionarlo es precisamente utilizando lo que son las subconsultas. ¿Cómo lo puedo hacer? Veamos. Ya tengo el select asterisco from artículos, yo lo que necesito es mostrar cuáles son los artículos, y lo que voy a hacer es, en una condición, preguntar si el precio unitario de ese artículo, ¿sí? Es mayor o menor, por ejemplo, si quisiera saber los que están por arriba del promedio, ¿sí? Por arriba del promedio, sea mayor a esta subconsulta que escribí acá. Ella me devuelve ese valor que es precisamente el promedio de los artículos, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver, dijimos que el valor era 227, el promedio de los precios, ¿sí? Entonces, los artículos que vamos a mostrar son aquellos que tengan un valor en el precio unitario mayor a este número, a 227. Por ejemplo, vamos a tener el artículo 2, que tiene 510, el 3, que tiene 599, el 4 y el 5 no van a estar, el 6 tampoco, ¿sí? Se van a ir filtrando los que sean menores a este valor. Entonces, veamos, corremos esta consulta.
completa, ¿sí? Y fíjense que nos devolvió todos los artículos que tienen un precio unitario mayor a 227, ¿sí? Que si bien era un valor que yo lo podía poner acá, 227, ¿sí? Me iba a dar más o menos el mismo valor, no necesito saberlo de antemano a este valor. Yo digo, bueno, tengo que sacar el promedio, bueno, calculo el promedio, lo corro. Bueno, a ver, enganché el paréntesis. Ahí, corro esto. Bueno, 227 con tanto, bueno, me lo copio, me lo llevo acá, corro esta consulta ahora. Bueno, recién ahí tengo los valores. Lo puedo simplificar sin necesidad de conocer este valor directamente, obteniendo ese valor con la subconsulta, ¿sí? Siempre recuerden que la subconsulta va entre paréntesis. De hecho, si ustedes sacan el paréntesis, van a ver que su consulta no va a compilar directamente porque es un error de sintaxis. Fíjense, lo vamos a ejecutar, ya directamente se nos explota. ¿Podríamos agregarlo como una columna más para clarificar contra qué lo comparamos? Sí, sí se podría, sí se podría. Igual, si yo agrego esta columna acá, van a tener, como es un valor único, lo puedo poner, ¿sí? No quería ahondar en eso, pero fíjense, siempre se va a repetir ese mismo valor. ¿Mm? Bien. Bueno, esto que ven acá, ¿sí? Esto que ven acá son las famosas subconsultas. Como ven, no es nada del otro mundo, ¿sí? No es nada del otro mundo. Esto, ahí va. Y ya con esto vamos a poder jugar con muchas otras cosas, ¿sí? Vamos a poder jugar con muchas otras cosas que podemos hacer con la subconsulta. Hay alguien que pregunta, ¿es mejor en ese caso usar una subconsulta que declarar una variable, no? Son distintos escenarios. No, no está mal, no está mal usar una variable. Se resolvería más o menos de la misma forma, porque en este caso, para este caso en particular, como esto devuelve un valor fijo, se evalúa esta consulta y como es un valor fijo, ya directamente se compara contra todos los valores de los precios unitarios de la tabla de artículos. No habría un inconveniente, digamos, en hacerlo de la otra forma, pero llegarías al mismo resultado, ¿sí? Llegarías al mismo resultado. Igual hay algunos casos en los que no vamos a poder usar una variable, ¿sí? En los que no es aplicable usar una variable, y ya lo vamos a ver ahora. Bueno, este es un caso simple, la comparación, este es el primer test que vemos, test de comparación, este es el primero de los que vamos a ver, y pueden usar todos los operadores de comparación, los mismos que se usan para los filtros como los hacíamos antes contra valores fijos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que decimos, bueno, mostrame todos los artículos que, where, stock, menor a 100, por ejemplo, ¿sí? Nosotros ahí lo hacíamos contra un valor fijo, pero acá lo hacemos contra algún valor que podría llegar a variar. En este caso es contra un valor fijo, pero lo sacamos con el resultado de la subconsulta. Pero el operador se usa de la misma manera. O sea, trabajamos una columna contra el resultado de una subconsulta. ¿Qué reglas tiene, en este caso, o qué reglas tiene que respetar la subconsulta en el test de comparación? Bueno, la principal, si yo les pregunto, ¿podría yo agregar más columnas acá en este select que tengo acá? Por ejemplo, sum, qué sé yo, esto, no importa, se puede hacer eso. Ahí yo puedo escribir sum esto. Pero vale, ¿tendría sentido hacer esto? Y no, ahí como están diciendo, claro, en realidad no estaría comparando contra dos valores, ¿sí? No estaría comparando contra dos valores. Esta es una columna, ¿sí? Es una columna simple, y siempre la comparación tiene que ser también contra una columna simple. El tema es que no es solo una columna simple, sino que tengo que comparar contra un solo valor. Siempre ustedes, cuando armen la subconsulta, tienen que pensar en qué hubiera pasado si no hubiera sido una subconsulta y hubiera tenido valores, ¿sí? Yo podría haber puesto, por ejemplo, 290,500. Podría haber hecho esto. Supongamos que esto fuera 290 y esto me devolviera 500.
¿Puedo escribir la consulta así? O así, mejor dicho, por ejemplo, de esta forma, como hacemos con el IN. Y no, porque la comparación solo es contra un solo valor, ¿sí? Contra un solo valor. Entonces siempre hay que respetar, la subconsulta tiene que devolver algo similar a cómo sería el test con un filtro con valores que ustedes ya conocen, con valores conocidos, ¿sí? O con valores constantes. Entonces, como en este caso yo puedo poner 290, y bueno, en este caso, en la subconsulta, yo no podría utilizar más de una columna, ¿sí? Y obviamente, tampoco, más allá de que sea una sola columna, tampoco podría poner, por ejemplo, precio unitario solo. Porque precio, si yo hago esto, ¿qué me va a devolver esta consulta? ¿Qué piensan en esta consulta sola? Esto me va a devolver todos los precios de todos los artículos, ¿sí? Me devuelve, ejecuto, ¿ven? Una lista de todos los precios de todos los artículos. Y yo puedo hacer eso acá, puedo comparar contra todos los precios de todos los artículos, y no. Entonces, sí o sí, yo acá tengo que asegurar de que estoy comparando contra un solo precio, ¿sí? O contra un solo valor. Esta, si bien la comparación la va a hacer contra un solo valor, el motor de antemano no les va a restringir que ustedes hagan esto, ¿sí? No les va a restringir que pongan esto así. Tampoco les va a restringir que pongan esto así, ¿sí? Tampoco se los restringe, por más de que no se pueda. Fíjense, yo voy a correr esto, y fíjense que se explota. Me dice, solo una expresión puede ser especificado en la lista de selección cuando la subconsulta está, cuando no está dentro de una exist, ¿sí? Y fíjense lo que dice, ¿no? Solo una expresión puede ser especificada en la lista del select cuando la subconsulta no está dentro de una exist. ¿Se acuerdan el test exist que habíamos visto nosotros? Lo habíamos usado en los procedimientos almacenados un par de veces. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Sí, Mazo. Pero ¿se acuerdan que lo vimos al menos? Bien. Bueno, ya este mensaje ya nos está dando una pauta de que solo en el exist vamos a poder especificar más de una expresión. ¿Por qué? Porque, bueno, porque esta frase nos lo dice, ya ahí lo sabemos. Entonces, en cualquier otra de las subconsultas, cuando tengamos una subconsulta, vamos a tener que usar este mismo concepto de una sola columna, ¿sí? Solo una columna. El tema es que, fíjense en este caso qué pasa. Yo corro, tengo una sola columna. Corro y fíjense, me vuelve a explotar. Me dice, subconsulta retornó más de un valor. Esto no está permitido cuando la subconsulta tiene, bueno, los siguientes operadores o cuando la subconsulta está siendo usada en una expresión. Bueno, como ven, en este caso nosotros estamos usando uno de estos operadores que está listado acá, ¿sí? Entonces no se nos permite, como esta consulta devuelve más de un valor, y no se puede, porque no sabe contra cuál de todos tiene que comparar el de esa fila, el de la fila que se está procesando en ese momento, ¿sí? Entonces, el ABG, por ejemplo, es una de las funciones que nos va a asegurar de que esto va a devolver un solo valor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego un group by? Un group by por algo. ¿Va a seguir funcionando? Por ejemplo, ese ABG y le pongo group by todo artículo. ¿Está todo bien ahí? ¿Qué piensan? Y va a armar varios grupos, varios valores. Claro, volvemos a la misma de poner solo el precio unitario. Porque, y bueno, porque en este caso voy a tener varios grupos por cada uno de los artículos, ¿sí? Entonces vamos a estar con una complicación. Fíjense, si yo corro esta consulta con el group by, fíjense que también me devuelven muchas filas y también, obviamente, se me va a explotar cuando yo quiera trabajar con la comparación. Ya vemos los otros test para los que están preguntando si le pones in. Con estos test, entonces, con el de comparación, solo una columna que devuelva solo una fila.
¿sí? Solo una columna con solo una fila. También se podría resolver, por ejemplo, de decir, bueno, compáramelo solamente cuando, con el precio unitario, pueden que no use una función, pero asegurarse que trabajan con un solo valor. Por ejemplo, filtrar por el código de artículo 1. ¿Sí? Esto, cuando yo hago esto, cuando trabajo con la clave primaria, me aseguro de que me va a devolver un solo registro. ¿Sí? Entonces, fíjense. Corro esto y me comparo contra todos los que tienen un precio unitario mayor al que tenía el artículo 1. ¿Sí? No incluye el 1, obviamente, porque con el mayor obviamente no me lo voy a incluir porque son iguales. ¿Sí? Otra que pueden hacer también podría ser usar el top. ¿Sí? Ahí también se aseguran de que están trayendo un solo registro. ¿Sí? Están en la misma situación. El tema es que cuando van a usar el top, obviamente, van a agarrar cualquiera de los artículos. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ponen order by 1, a ver, ahí, fíjense. Bueno, ahí agarró alguno, debe haber agarrado el primero, digamos, de los del precio unitario. Entonces, toma el primero y aplica digamos, el que sea, estoy ordenando por precio unitario, bueno, va a usar el valor mínimo y me va a traer todos los artículos, o los mayores a ese artículo. Deberíamos tener 27 artículos, no debería traer el valor que compare, y sí tendría que traer los siguientes. Bien, ¿se entendió esto? Siempre una sola celda. Igual este caso es muy extraño que lo tengan que usar, no es lo más óptimo, siempre se debería poder resolver de alguna otra forma. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer eso, querrían buscar con el de menor precio, comparo todos contra el menor precio, y bueno, pueden usar directamente la función de mínimo, también les va a dar un solo valor. ¿Sí? Bien. Bueno, ya vimos el test de comparación. Vamos a ver qué pasa con el test de pertenencia al conjunto. Este es el famoso IN, y ya varios de ustedes han preguntado, cuando estábamos viendo este caso, bueno, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera puesto un IN? Y bueno, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera puesto un IN? ¿Qué piensan ustedes? O cómo usaría un IN para este caso. Para este caso no voy a poder usar un IN, ¿sí? Porque estoy comparando precios unitarios, tendría que buscar valores, digamos, si pongo algunos valores acá, ¿sí? El test de pertenencia al conjunto, por ejemplo, normalmente buscamos que pertenezcan, que sea alguno que se corresponda contra, por ejemplo, contra una clave primaria. En general, el test IN vieron que lo usamos contra claves primarias, o por ahí contra años, lo usamos contra fecha, o algún mes en particular, ¿sí? Pero en general no lo usamos con montos o cantidades al test IN, ¿sí? Bueno, veamos. Código de artículo, bueno, ¿cómo funcionaría en este caso? Vamos a borrar todo esto. Bien. En el caso de si usáramos un IN junto con una subconsulta, ¿qué tendríamos que poner acá? ¿O qué características piensan que debería tener la subconsulta? Cantidad de columnas, ¿cuántas piensan que debería tener? Cantidad de columnas. Una, dos, cantidad de columnas. Columnas, que voy a listar, ¿no? Obviamente. Select. Y acá en listado de columnas. Hay dos que dijeron una y uno que preguntó dos. El resto, ¿qué piensan? Una, dos. Las mismas que el select, uno. Bueno, siempre pensemos qué es lo que estamos por hacer acá. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Bueno, vamos a ver. Si el valor que tengamos acá está incluido en el listado de valores que me va a devolver, que voy a tener acá. Si yo tuviera que hacerlo con valores simples, yo lo haría normalmente con 1,5, 7, 9. ¿Sí? Así es un IN común como los que veníamos trabajando hasta ahora. Bueno, ahora yo tengo una subconsulta. ¿Cómo reemplazo estos valores directamente con una subconsulta? Me va a devolver ciertos valores que yo necesite en su momento. Select,
¿Cuántas columnas? Bien, una. Ya ahí coincidimos que es una. ¿Sí? Va a ser una fila con valores. Entonces, por ejemplo, acá vamos a comparar con algo que sea números. ¿Sí? Podría ser code-artículo. From, ahí vemos que, por ejemplo, podría ser detalle de facturas. Detalle de facturas tiene código de artículo. Entonces podríamos decir, bueno, veamos en este caso cuáles artículos están en los detalles de facturas. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿esto tiene que devolver una sola fila o puede devolver varias? ¿Qué piensan? Y sí, puede devolver varias, precisamente para eso sirve el IN. Yo tengo un listado de posibles valores en los que busco a ver si entre esos está el valor que tenga el código de artículo en cada una de las filas de los artículos. ¿Sí? Por ejemplo, para el artículo 1, yo me voy a fijar si ese código está dentro de los códigos que me devuelve el select code artículo from detalles de facturas. ¿Sí? Si yo corro esto, voy a tener la columna código de artículo. ¿Sí? Acá tenemos todos los distintos códigos de artículos que hay. 16, 23, 6, 16. Ven que se me repiten inclusive, ¿sí? Varios. Bueno, entonces yo acá lo que voy a hacer es ver todos los artículos que, que estén en algún detalle de facturas. ¿Sí? Entonces veamos, corro esto, y bueno, en este caso me devuelve a ver 23. Y la cantidad de artículos es 28. O sea, tengo 5 artículos que no han tenido nunca, un, o sea, no han estado asociados nunca a un detalle de facturas. ¿Podemos corroborarlo rápido eso? ¿Cómo piensan? Rápido, con esta consulta. ¿Cómo veo esos otros 5 que no se vendieron? Y claro, con el not-in, directamente. El not-in me va a buscar todos los artículos que su código de artículo no esté incluido en el listado de artículos que tengan los detalles de factura. ¿Sí? Entonces veamos, me debería devolver esa diferencia que teníamos con los que sí venían recién con los detalles. Vemos, y ahí están los 5, que no tienen ninguna venta. ¿Sí? Que no tienen ninguna venta. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió cómo funciona el IN? ¿Hasta acá vamos bien? Como ven, estos son simples, ¿sí? Inclusive acá podrían llegar a ser un filtrado un poco mejor. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, quiero ver cuáles son los artículos que vendí, pero en un lapso de tiempo, ¿sí? A ver, y ustedes se pueden preguntar acá y decir, bueno, pero profe, ¿por qué directamente no agarramos, hicimos un join de los artículos y los mostramos directamente así? Se puede hacer, sí se puede hacer. Las subconsultas, como van a ver, hay muchas que se pueden reemplazar con cualquiera de las cláusulas que ya hemos trabajado. Muchas subconsultas van a ver que ustedes pueden decir, no, pero esto lo podría resolver de otra forma, sin subconsulta, es cierto. Algunas van a ver que no se pueden resolver sin una subconsulta. Y hay otras que van a ver que hay distintas subconsultas que pueden resolver el mismo ejercicio, o distintos tests que pueden resolver el mismo escenario. ¿Sí? Bien. Salvo de comparación con el IN es el único, creo que uno de los pocos casos, o uno de los casos que no, digamos, no se podría resolver con este o con este. ¿Sí? Pero van a ver ahora que, por ejemplo, este de pertenencia al conjunto sí se puede resolver con otro test. Por ejemplo, el de existencia. ¿Sí? El de existencia. El test de existencia es el que ya vimos. Test de existencia. Denme un segundo que voy a prender la luz, que se está poniendo medio oscuro acá. Bien. El test de existencia. El test de existencia es ni más ni menos que el axis, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Ya lo habíamos visto antes. ¿Y cómo funcionaba? ¿Qué hacíamos con el axis? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda?
claro, no sé cómo lo hacíamos. Era exist, paréntesis, y adentro, ¿qué le metíamos? ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, acá adentro hacíamos lo mismo que acá. Poníamos adentro una consulta, ¿sí? En este caso, va a trabajar, en ese momento lo hacíamos con if. Nosotros hacíamos if, exist, select, from, artículos, no sé, where, lo que sea, code, bajo, no sé, precio, mayor a 8, por ejemplo. Una cosa así. Esto hacíamos antes en los procedimientos almacenados o en las funciones. Y todo esto nos devolvía un valor true o false, ¿sí? Todo esto nos devolvía un valor true o false. Lo podíamos usar directamente en el if, sin compararlo contra nada, porque ya el if trabaja con true o false. Y en los where van a ver que funciona de la misma manera. No necesito poner más nada, porque esto ya devuelve verdadero o falso, que en realidad esto también devuelve verdadero o falso, lo que tenemos acá, ¿sí? Solo que lo tenemos en partes. Comparamos en este caso una columna contra esto, en este caso vemos una columna contra valores que estén acá adentro, ¿sí? Pero en el caso del exist trabaja solo, digamos, trabaja solo con la consulta. ¿Qué es lo que verifica adentro el exist? El exist se fija si la consulta devuelve alguna fila, ¿sí? Ni más ni menos que eso. El exist devuelve true. Devuelve true cuando la subconsulta devuelve al menos una fila. Y devuelve false cuando la subconsulta no devuelve ninguna fila, ¿sí? Directamente. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Yo hago select asterisco from artículos. Ahora vamos a ver la aplicación de esto. Where exists y hago select asterisco from artículos where code artículo igual a 0. Esta consulta no tiene sentido, la que estoy haciendo acá. No tiene sentido, pero veamos qué nos devuelve. Por ejemplo, esta, veamos, si yo la ejecuto no me devuelve nada, ¿sí? Esta consulta sola, lo de los artículos, filtrando por el 0. O sea que esta consulta no devuelve resultados. Si yo le meto en un test exist, ¿qué va a devolver el test exist en este escenario? Y falso, exacto. El test exist funciona de esa forma. Si la consulta que tiene adentro no devuelve ninguna fila, lo que devuelve todo esto es false. Ahora, si devuelve al menos una fila, por ejemplo, si yo pusiera la 1, por ejemplo, veamos, este sí me va a devolver, este sí me va a devolver un registro, por ejemplo ese, y ya el test exist completo me va a devolver verdadero. También me va a devolver verdadero si yo ejecuto esta consulta así, que me devuelve más de una fila, ¿sí? Entonces, el test exist, ¿cómo trabaja? Necesita una consulta que tenga al menos una columna, ¿sí? Pero no es obligatorio que sea solo una. Vieron que al principio cuando yo corrí un query que tenía de las subconsultas estas, le había puesto, por ejemplo, 2 columnas y nos tiraba un error. Y se acuerdan que decía que no estaba, que no se podía, una de las razones era porque no estaba dentro de un test exist. Bueno, en test exist sí puedo poner más de una columna. Es el único caso, de hecho. Pero podría poner una sola si quisiera. Por ejemplo, code-artículo. ¿Sí? Y puede devolver 0 o muchas filas. ¿Sí? Es el único caso, digamos, que puede tener más de una columna. Y al igual que el test-in, puede devolver más de una fila o no. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, ¿sí? Verifica existencia. Este caso que nosotros vimos acá, ¿sí? Este caso que vimos acá, lo podríamos resolver con un test exist.
Pero para resolver con un TextExist, veamos cómo lo vamos a hacer. Pues, por ejemplo, en este caso, yo tenía una subconsulta que me devolvía todos los códigos de artículo de los detalles de factura, ¿sí? Me devolvía todos los códigos de artículo que estaban en detalle de factura. Y eso se fija por cada uno de los artículos si ese artículo estaba incluido en ese listado. En el caso de el exist, veamos. Podría decir, bueno, que exista algún detalle de factura, ¿sí? Detalle facturas, que tenga ese código de artículo. Pero como nosotros sabemos que acá podemos usar cualquier columna, porque lo único que hace es verificar existencia, ya medio que el código de artículo deja de ser relevante en este test, ¿sí? Entonces, ¿cómo piensan que podríamos llegar a solucionar este problema de ver cuáles artículos estuvieron incluidos en algún detalle de factura, pero con el TextExist? Claramente es algo que todavía no lo hemos visto, pero a ver si a alguno se le ocurre cómo podría llegar a ser. Con un for each no está mal pensado lo que estás diciendo, no está mal pensado lo que estás diciendo. Vendría a ser una especie de for each, en donde cada una de estas filas, ¿sí? Ustedes piensen que cuando ustedes tienen el filtro where, lo primero que pasó fue que se ejecutó el from, ¿sí? En el from ustedes tienen la tabla completa. Y por cada una de las filas de la tabla, ustedes tienen que aplicar los filtros que aparezcan acá. En este caso, el filtro es este TextExist, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, para la primera fila, tengo que verificar existencia de que exista este artículo en los detalles de factura. ¿Cómo podríamos resolver eso acá? Para la primera fila. ¿Cómo vería si existe un detalle de factura para el artículo 1? Solo para este. ¿Cómo piensan que se haría? Claro, así haría el select de la tabla de detalle de factura, where code artículo, code artículo, igual a 1. Hasta ahí perfecto. Yo acá verifico que exista algún detalle de factura para el artículo con el código 1. El tema es que cuando este test se va a evaluar por cada una de las filas. Entonces, para la fila 2, cuando quiera hacer esto, ¿cómo lo resuelvo? Y bueno, acá yo tendría que preguntar si existen detalles de factura para el código 2. O sea que por cada una de estas filas, yo voy a necesitar que el valor que esté acá en el filtro vaya cambiando. Para poder hacer eso, sin necesidad de estar cambiando el numerito vez por vez, y que ya esté todo en una sola consulta, vamos a utilizar un recurso que se llama referencia externa, ¿sí? Referencia externa. ¿Qué piensan que es una referencia externa? En este contexto, piensen que acá yo tengo que poner algo que me represente cada uno de los valores que quiero cambiar acá. Claro, tengo que sacarlo de afuera de la subconsulta. Ya externo ya me quiere decir que es por fuera, que ya no es parte de esa consulta que se está ejecutando ahí adentro. Sería un valor variable. Como acá no vamos a trabajar con variables, o sea, yo no voy a poner una arroba y no voy a hacer un for each porque ya lo voy a resolver directamente con una subconsulta, la referencia externa lo que va a hacer es una columna, que es una columna de la consulta principal, ¿sí? Es una columna de la consulta principal, o sea, de esta consulta. Entonces, voy a introducir dentro de la subconsulta alguna de las columnas que tenga dentro del from, de la consulta principal, ¿sí? Si acá yo tuviera artículo A, join, facturas F, no, perdón, facturas no lo puedo join con facturas, pero por ejemplo, si tuviera el join con detalle de facturas, también podría meter alguna de las columnas de detalle de facturas, ¿sí? En este caso, solo las referencias externas que voy a poder meter en esta subconsulta van a ser cualquiera de las columnas
que estén en la tabla de artículos, de las que estén listadas en el from, ¿sí? Ya sea la primera del from o cualquiera de las que estén joineadas. En este caso, tenemos solo esto. ¿Cuál piensan que es la columna que yo tengo que meter acá adentro? A ver. Y claro, a.code artículo. Es correcto. A.code artículo. En este contexto, si ustedes ejecutan sola esta consulta de acá, ¿qué piensan que va a pasar? Si ejecuto solo la subconsulta. Se rompe, no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque no existe A. Corta la bocha. O sea, A es un alias que no existe dentro de este ámbito. ¿Sí? No existe dentro de este ámbito. Pero cuando es una subconsulta, ya no se evalúa solo la subconsulta, sino que se evalúa todo por completo. ¿Qué dijimos recién? Por cada una de las filas que estén dentro del from, se van a evaluar todos los tests que tengamos. Que pueden incluir subconsulta o no. Podríamos decir and, no sé, and, descripción, like, A. Por ejemplo, ¿no? Y que además, o sea, que existan facturas para ese artículo y que además el artículo empiece con A. O sea, se evalúan ambas condiciones. Entonces, cuando yo ejecuto para esta primer fila y verifico las condiciones, primero lo que va a pasar es que en el exist va a tratar de evaluar la subconsulta. En la subconsulta va a decir, para, este valor que va acá no es algo que esté dentro de detalle factura o en lo que esté dentro del from de la subconsulta. Es algo que viene de afuera. Bueno, reemplacemos con el valor de ese momento. ¿Cuál va a ser el valor de a.codartículo para la primera fila? O sea, ¿cómo se va a reemplazar? Y claro, con el valor 1, exacto. Entonces, para la primera fila, por eso cuando el compañero dijo for each, y es medio como que es un for each esto, porque por cada uno de estas filas que yo voy a tener de la consulta principal, voy a tener que ir evaluando esta subconsulta, cambiando el valor que está acá por el que venga de la consulta principal. Para la primera fila va a ser el valor 1. Entonces va a reemplazar en 1 y va a decir, bueno, ¿existen facturas, existen detalles de facturas con el código de artículo 1? Sí existe. Listo. Entonces el test exist devuelve true y ese artículo se va a mostrar. Después en realidad se va a rebotar si yo tengo este que comienza con A porque empieza con L, por ejemplo. No importa, lo saquemos. Si fuera solamente el test exist, ya con eso alcanzaría para que este registro de artículo sea incluido en la tabla de resultado final. Cuando va el segundo, vuelve a hacer lo mismo. Mete el valor 2 acá, el código de artículo, y evalúa el test exist. Y así por cada una de las filas. Todas las filas que tengan algún detalle de facturas, cada una de estas filas que tenga detalle de factura para ese código de artículo, y va a ser incluida en la tabla de resultado final. Entonces, como ven, este test que está acá va a dar lo mismo que este, ¿sí? Porque vamos a ver, en este caso me fijo si está incluido, digamos, si los detalles de factura tienen algún código y lo comparo contra este. Bueno, acá sería más o menos lo mismo, la diferencia es que yo meto ahí el código de artículo y bueno, y sería como comparar a ver si ese código de artículo existe o si está incluido en ese conjunto de detalles de factura. ¿Por qué? Porque voy a buscar todas las facturas filtrándolas por ese número. Entonces, si ese número me aparece en algún detalle de factura, y bueno, el test me va a devolver true. ¿Sí? Entonces, si yo corro esto, deberíamos tener 23 registros como esta de acá arriba. ¿Sí? Recuerden que esta tenía 23 registros en total. ¿Sí? Ahí está el 23 ahí abajo. Si corro este, nos debería dar el mismo resultado. Fíjense, 23 registros. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y así como teníamos el notin para ver cuáles no estaban, ¿sí? Que eran 5, también tenemos el not exist que funciona de la misma manera. O sea, se va a fijar los que no estén, los que no tengan, los artículos que no tengan ningún detalle de factura. Sería así. O sea, si bien el test exist me va a devolver true o false, por ejemplo, si para el código 21
¿sí? Para el código 21. Cuando yo esté procesando este artículo, acá va a entrar el 21. Acá va a entrar el 21. Se va a hacer el select. Este select no me va a devolver ninguna fila. El test exist me va a devolver falso. El test exist devuelve falso. Pero con el not lo da vuelta verdadero, entonces ahí sí me incluye esa fila. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso que acabo de decir? Bueno, el exist devuelve verdadero o falso dependiendo de esto. El not es el que me da vuelta el true o false o de false a true. ¿Sí? Entonces, vamos a correr acá con el test exist y vamos a ver que nos tiene que dar estos mismos 5 artículos. Corremos y son precisamente los mismos. ¿A la referencia externa la puedo usar en cualquier test? Sí, sí la puedo usar en cualquier test. Siempre la referencia externa va a tener que ser usada dependiendo del contexto y dependiendo de lo que tengan que hacer. Ahí van a tener que jugar un poco el ingenio de ustedes. Por ejemplo, ¿se imaginan algún test exist que no lleve referencia externa? En este caso nosotros lo incluimos. ¿Piensan que podría haber algún caso en donde no nos haga falta? A ver. O mejoro la pregunta. ¿Qué pasa si yo saco la referencia externa? O sea, si yo no tuviera referencia externa. ¿Qué me devuelve la subconsulta? ¿Nadie? Olvídense la exist. ¿Qué me devuelve la subconsulta si yo le saco una referencia externa? Solo la subconsulta. Y olvídense de la exist. Piensen en cualquiera de estas, cualquiera de las subconsultas. Todos los detalles, está bien. En este caso, ¿qué me va a devolver? Por ejemplo, si yo acá tuviera la VG, por ejemplo, el que habíamos visto al principio, esto, ¿qué me devolvía? Promedio de precio de los artículos. Por cada una de las filas, ¿este valor cambiaba? O sea, por cada una de las comparaciones, ¿iba a cambiar este valor o se iba a ser distinto? Y no, no, exacto, no cambiaba. O sea, yo siempre estaba comparando contra 227, que era el valor. Entonces, si yo acá, esta es una subconsulta, por ejemplo, la del promedio, que no tiene referencia externa. ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos referencia externa, siempre la subconsulta nos devuelve lo mismo. En este caso, por ejemplo, siempre, por cada una de las filas que yo procese de artículos, siempre va a comparar contra el valor 227. En el caso de los artículos, acá, para ver si pertenecían o no a los detalles de factura, por cada uno de los artículos yo iba a comparar siempre contra el mismo set de datos también. Siempre iba a comparar contra todos los códigos de artículo de los detalles de factura. O sea, siempre iba a devolverse esta lista que está acá y iba a comparar cada uno de los artículos a ver si estaba en esta lista. Pero cuando yo llego a una exist, si yo tengo un valor fijo, por ejemplo, si yo comparara así, perdón, no comparara, si evaluara un test exist, así nomás, ¿no? Contra el select asterisco del detalle de facturas. ¿Qué me va a devolver esta consulta? ¿Qué piensan que me va a devolver esta consulta? Completa, ¿no? Ya la consulta completa. ¿Qué me va a devolver? Más específico, ¿qué es todo? Todos los detalles de factura. ¿Qué me devuelve? Todos los artículos, ¿sí? Siempre recuerden que la consulta principal es la que devuelve el resultado acá, ¿sí? O sea, lo que se va a mostrar acá es lo que yo tenga listado en el CLK, no en este. O sea, estos no se van a mostrar nunca. Solo juegan para el filtro, nada más. Entonces, en este caso, como el select asterisco from detalles siempre me va a devolver filas, y el test siempre va a devolver verdadero para cada uno de los artículos. Y lo mismo me va a pasar si yo digo, bueno, por ejemplo, D punto número factura igual 0, por ejemplo. Si yo corro esta consulta, fíjense, si yo corro esta consulta, no me devuelve ningún valor. Y es una consulta que no tiene referencia externa. Entonces, este exist para cada uno de los artículos va a devolver falso y no me los va a mostrar. ¿Sí? Fíjense, corro la consulta completa y no me muestra nada. Ahora, si le saco este filtro, me muestra todos, los 28. ¿Esta consulta tendría sentido? Una consulta de exist
así, ¿tendría sentido? Si tengo un CLK adentro que... Y no, claro, exacto, va a ser exacto, es como poner where 1 igual a 1, sí, es lo mismo, es hacer algo obvio, ¿sí? Entonces, el test exist siempre, cuando estemos trabajando acá con subconsultas, tiene que llevar referencia externa. Esto obviamente no aplica para lo que habíamos visto en los procedimientos almacenados, que ahí nosotros directamente teníamos una secuencia de una lógica, en donde en un momento preguntábamos si esa consulta puntual devolvía resultados o no. Ese era otro cantar, ahí no iba referencia externa, no hacía falta nada de eso. Pero en el ámbito de las subconsultas, dentro de una consulta principal, siempre vamos a tener que usar referencia externa con el test exist, ¿sí? Siempre, pero siempre. Bien. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió bien? Voy a volver esto como estaba, así queda ahí. ¿Se entendió bien el test exist? Y lo más importante, ¿se entendió lo de referencia externa? Esto es lo más importante. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se usa? Bien. Bueno, la referencia externa por ahí es lo más difícil de entender, ¿sí? Espero que haya quedado claro, digamos, con el ejemplo así como les iba dando. Lo que nos queda por ver, a ver, ya vimos, comparación, pertenencia al conjunto, exist. Bueno, hay otros test. Profe, si no ponemos la referencia externa ahí, traería los artículos que no están en un detalle también. Claro, si yo pongo hasta acá, si yo cierro acá la consulta, ¿sí? Acá me va a traer, como esto me va a traer resultados, no importa si trae los códigos de artículo o no, porque acá no estás comparando códigos de artículo. O sea, vos acá lo que haces es verificar existencia de filas en esta consulta, ¿sí? Ya no importan las columnas. De hecho, las columnas son irrelevantes. Podés poner cualquier cosa acá. Podés poner un 1 si querés, ¿sí? O sea, esto, si vos corres esto así, te va a devolver una fila por cada uno de los detalles de factura, pero una sola columna con el valor 1, 1, 1, 1, ¿sí? Fíjense, todo 1. Le pongo un constante. Entonces, con que esto ya me devuelva una fila, el exist ya devuelve true. ¿Sí? Deja de ser importante si existe el código o no existe el código. En el ámbito del exist, como dijimos recién, es importante que agreguemos la referencia, porque si no, siempre vamos a estar o mostrando todo o no mostrando nada. Y corta la bocha. O sea, no va a haber, es que va a mostrar algunos sí, algunos no. Es o muestro todo o no muestro nada, porque va a ser una consulta fija que o me devuelve el resultado o no me devuelve el resultado. ¿Ahí quedó bien claro? Para quien preguntó. Perfecto. Bueno, queda un caso más, digamos, una pareja de test que se llaman test cuantificados, están bajo el nombre de test cuantificados, ¿sí? Que son any y all, ¿sí? Son estos dos. Estos dos tests son como un mix de todo esto, de comparación y pertenencia al conjunto. Tendrían que ser como una extensión de esto, de ambos a la vez. ¿Por qué? Porque se usa algo para comparar, o sea, porque se compara contra algún valor, ¿sí? O contra alguna columna, lo que sea, y a la vez, internamente la subconsulta puede devolver un listado de valores para ser comparados, ¿sí? O sea, se compara, sí o sí, pero contra un listado de valores. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo quiero preguntar, a ver, vamos a ver, un caso en donde todos los detalles de factura, pregunto, por ejemplo, select, vemos este caso, from, ¿cómo era el que había pensado? El de precios era, precios, ahí está, detalles de facturas, ahí, o mejor dicho, ahora déjenme pensar un segundo, clientes, ahí está, clientes. Voy a mostrar los clientes,
¿sí? Voy a mostrar los clientes que tengan, por ejemplo, todos sus detalles de factura mayores a algún valor, ¿sí? O algunos detalles de factura con perdón, no detalles de factura con algún valor, sino algún detalle de factura con una cantidad de artículos de determinado valor que o lo superen o que sean iguales o que sean menores, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la subconsulta que voy a utilizar es fijarme de los detalles de factura que estén involucrados para algún cliente, ¿sí? Para algún cliente, y ver las cantidades que fue llevando en cada detalle. Con esas cantidades yo puedo decir, bueno, quiero ver a algún cliente que todas sus cantidades siempre hayan sido mayores a 1, por ejemplo, que siempre se haya llevado más de un artículo de lo que va a comprar. Nunca lleva uno solo de lo que compro, no siempre o 2 o más. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La subconsulta para resolverlo va a ser muy parecida a la que trabajamos con el Exist. ¿Por qué piensan que va a pasar esto? ¿Por qué va a ser una consulta parecida a la del Exist, a la subconsulta que hicimos acá? En realidad es la subconsulta, no el Exist en sí. Primero lo que tengo que hacer es comparar. Voy a comparar. Es como si yo dijera, comparo, el 1 siempre tiene que ser menor a todas las cantidades. 1 tiene que ser menor a todas las cantidades de los detalles de factura de ese cliente. ¿Sí? Eso es lo que tengo que resolver ahí. Sería este el test, así, como está acá. Entonces, ¿cómo tendría que ser la subconsulta? Para empezar, ¿tendría que llevar referencia externa? En realidad la pregunta apunta a eso. ¿Necesito referencia externa? Sí, ahí Oviedo dice que sí. ¿Alguno más piensa que sí? ¿Alguno piensa que no? ¿Qué piensan? La subconsulta que voy a tener que poner acá, ¿va a necesitar referencia externa? No importa cómo es el test todavía. Pero si yo digo todas las cantidades de los detalles de factura de ese cliente. Nadie contradice a los genios. No, pero acá no hay que ser un genio. Es simplemente pensar. Error no da porque, no va a dar error porque la referencia externa es un recurso que podemos utilizarlo en cualquier subconsulta. O sea que errores no vamos a tener. Claro, o sea, está bueno todo lo que están poniendo. Sí necesitamos referencia externa, como sea la consulta que pongamos, porque lo que vamos a hacer es comparar este valor contra alguna columna que nos devuelva su subconsulta, pero siempre filtrando por cada uno de los clientes, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a comparar, por ejemplo, este 1 contra cantidades, bueno, esas cantidades, está bien, van a ser de todos los detalles de facturas, y no, quiero algunos de los de ese cliente. Entonces, la subconsulta que yo voy a plantear va a tener referencia externa. Entonces, esto que yo les estoy planteando es medio para que ya vayan pensando para cuando ustedes tienen que plantear, encarar un ejercicio, ¿sí? Más allá de si saben con qué resolverlo o no. Ya saben de movida que van a tener que hacerlo con referencia. Bueno, vamos a plantearlo. Yo quiero saber, los clientes, entonces voy a escribir el enunciado para que quede claro qué es lo que vamos a buscar. Los clientes que en todas, que siempre llevaron más de un artículo, por detalle sería, por detalle, en sus compras. ¿Sí? Sería algo así. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? El test va acá. 1, ¿sí? 1 tiene que ser mayor a todos los valores que me va a devolver esta subconsulta que voy a tener acá. Entonces, la subconsulta, ¿qué va a tener? Select, perdón, acá va el mayor. Ahí está. Sí, me estaba confundiendo, perdón, estaba poniendo el revés. 1 siempre tiene que ser menor, o sea, este valor siempre tiene que ser menor a cualquiera de los valores que me devuelva esta consulta. O sea que
Si esta consulta me devuelve un 1, 1 no es menor a 1. Listo, ese va a estar filtrado. Si acá me devuelve 2, 1 menor a 2, es correcto. Entonces ya a partir del 2, 3, 4, 5, todos esos artículos, perdón, todas esas cantidades van a ser tomadas con una comparación correcta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer select. Acá, ¿qué columna tendría que poner? ¿Qué dijimos que íbamos a comparar? A ver. Detalle. Cantidad, exacto. Cantidad, from, detalle facturas, ¿sí? Ir poniendo. Siempre es bueno ir poniendo los alias para que no se preste confusión acá adentro. Digamos, cuál es referencia externa, cuál es parte de la consulta, de la subconsulta. ¿Sí? Por ejemplo, ven que en este caso yo puse d.codartículo y a.codartículo para que se diferencien realmente digamos, cuál es cuál. ¿Sí? Bien, acá lo mismo. Bueno, acá sí o sí voy a tener que hacer un join con facturas porque el cliente no lo tiene, digamos, el cliente no tiene una relación directa con el detalle, sí o sí tengo que pasar por facturas. F on d número factura igual f punto número factura. Cantidad de puse. Gracias. Bien. ¿Y qué me faltaría acá? ¿Qué más tendría que poner acá? Tendría que poner algún filtro. Busco todas las cantidades de los detalles de todas las facturas. Hasta acá. Hasta acá es de todas las facturas. ¿Y ahora qué tengo que agregar? Un filtro, where, que haga qué cosa. A ver. La referencia externa, bueno, pero a ver si me dicen. Ahí está, como puso Pachavaretti. f.codecliente igual a c.codecliente. O sea, el código cliente de F, compararlo contra el código cliente de C. O sea, contra la referencia externa. Entonces hago f.codecliente de la subconsulta sea igual al de la referencia externa. O sea, al que tenga la fila con la que voy a trabajar en ese momento. ¿Sí? Perdón porque tengo el chat que lo tengo ahí entre medio de la pantalla, no sé para dónde moverlo. Ahí está. Y entonces, ¿cómo quedaría esto? Por cada uno de los clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hago un select de todos los clientes. Por cada uno de esos clientes, voy a tener su código, el nombre, bueno, voy a mostrar toda la información porque puse el asterisco. Por cada uno de estas filas, yo voy a tener que correr este test completo, este test de cuantificado, el mix que dijimos de comparación con pertenencia. Entonces, para el cliente 1, yo voy a reemplazar este c.codecliente con el 1 y voy a traer todas las cantidades que haya tenido ese cliente. Por ejemplo, lo voy a reemplazar con el 1 para que esto funcione. Ahí está. Veamos solo la subconsulta lo que devuelve. Ejecuto. Ejecuto y me devuelve estas cantidades. ¿Sí? Fíjense. Vamos a ver si hay alguna que diga 1. O sea, que no cumple este criterio. Fíjense, acá hay una, acá hay 2. Y ya hay al menos 3 que no tienen, que son iguales a 1. O sea, que no corresponden con esta comparación. Como el test decía all, ¿qué piensan que va a pasar para el caso del cliente 1? ¿Va a devolver el cliente 1 o no? O sea, ¿va a quedar listado este cliente, solo este? Y claro, lo saca porque no todas sus cantidades fueron mayores a 1. No todas sus cantidades fueron mayores a 1. Cuando venga el 2, el motor va a poner el 2 ahí, va a ejecutar esto, y se va a fijar de vuelta todos los valores y va a buscar si aparece el 1. Bueno, también aparece. A ver si hay alguno que no tenga. Si hay, no me acuerdo cuántos clientes hay, 10, a ver. Alguno que tenga pocas facturas. A ver este. Ahí está, este, por ejemplo. Fíjense, el cliente 10 no tiene ninguna con 1. O sea, este cliente siempre compró más de un artículo en cada uno de sus detalles. Este
va a ser un cliente que sí va a aparecer en mi tabla de resultados. O sea, el 10 lo vamos a ver, y el cliente 1 y el 2 no los vamos a ver. Entonces ahora volvemos a poner la referencia externa y ejecutamos la consulta completa para ver cuáles son los clientes que cumplieron la condición. Como sabíamos, el 1 y el 2 no aparecen, el 10 sí, lo habíamos verificado recién, de su consulta reemplazando el número, y bueno, y estos son todos los clientes que siempre compraron más de un artículo en cada uno de sus detalles. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo pusiera acá un any? ¿Any qué significa en inglés? ¿Alguien sabe? ¿Alguien no lo sabe? All significa todos. Todos. ¿Y any qué significa? Alguno. Exacto. No es cualquiera, es alguno. Any, alguno. ¿Sí? Algún. Ahí me gusta más. Algún. ¿Sí? Entonces, si yo acá pusiera un any, ahí está, ya lo escribí, ¿qué hubiera pasado? Voy a buscar algún elemento de estos, también es cualquiera, perdón, algún elemento de los que estén acá en este listado que va a devolver, que se cumple esta condición, que la cantidad sea, que sea mayor a 1, que alguno tenga mayor a 1. Y ahí están poniendo probablemente aparezcan todos. Bien, sí, correcto. Estos eran los que no tenían ninguno menor, digamos, menor a 2. Menor a 2 sería, ¿sí? Ahora, todos tenían al menos 2. Alguno al menos 2. A ver, habría que ver estos últimos, si es que tienen ventas o no. Vamos a probarlo con el ENI, a ver qué nos devuelve. Bueno, nos devuelve casi todos. Pero fíjense que nos devuelve hasta el 11. ¿Sí? Nos devuelve hasta el 11. El 12 ya no lo mostró. Vamos a ver qué tenía el 12. El 12 me la juego de que directamente no tenía facturas. ¿Sí? Directamente no tenía facturas y que por eso no me lo mostró. ¿Cómo podemos verificar rápido con alguno de los test que vimos recién si alguno de esos clientes no tiene factura? ¿O cuáles clientes tuvieron facturas? A ver, alguien rápido. Select, asterisco from clientes, where. ¿Cómo lo puedo hacer? Con una exist. ¿Cómo hago con el test exist? A ver si alguno tiene factura o no. ¿Qué pongo en el subconsulta? A ver, rápido, ¿alguno que sepa? Select. From clientes. No. A ver. Select asterisco, detalles no. Select asterisco, ahí, Pacioretty tiró la respuesta correcta. Ahí está, not exist. Con el not exist estaría correcto. Me copio lo que escribió Pacioretty, es correcto. ¿Sí? Busco todas las facturas cuando el código cliente de la factura y le meto la referencia externa. Se corresponda con este. Entonces, vamos a verificar cuáles clientes no tienen facturas asociadas. Veamos si hay alguno. Bueno, fíjense, del 12 al 15, coincide con que acá no me hayan aparecido el 12 al 15. O sea, no solo no me aparecieron, pero yo no sé, hasta este punto no sabía si era porque o no tenían facturas o porque alguna de sus cantidades, o porque ninguna de sus cantidades era, perdón, que alguna de sus cantidades sea mayor a 1, ¿sí? No sabíamos si era una o la otra. Podía ser que alguno de estos clientes tenga una factura, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, vamos a hacer un insert. ¿Cuáles eran nuestros clientes que no tenían facturas? Veamos, el 12, por ejemplo. Insert into facturas. Vamos a cargar, a ver qué tenía facturas. Sí. Número, fecha, ahí está. Número, no me acuerdo cuál es el último. Vamos a inventar uno. 572, bueno, 573 no debe estar. Get date, no me acuerdo si era autoincremental, no vamos a dar cuenta ahora. Código cliente el 12, dijimos que era el que no tenía, y código vendedor inventamos uno. Corremos esto, acá vamos a poner values, nos faltó. A ver si no me joroba. Está bien, es identity. Entonces vamos a dejar que se genere solo. Ahí va.
Ahí está, yo tengo un registro en facturas para ese cliente. O sea, fíjense, el 12 ahora no nos debería aparecer acá. El 12 ya no nos aparece, porque ahora sí tiene una factura el cliente 12. Pero nos aparecerá en esta consulta y vamos a ver. Y sigue sin aparecer. Bueno, a este cliente yo no le creé ningún detalle de factura, así que no hubo ningún detalle que tenga esa cantidad. Si hubiera puesto un detalle, vamos a ponerle un detalle, así también nos queda completa la factura, no existen facturas sin detalle. A ver. Acá para ver las columnas. Bien, tengo el número de factura que se generó. Vamos a ver, tengo que ver el número de factura, la última, 573. Bueno, entonces yo teníamos en el orden, era número de factura primero, 573, código de artículo cualquiera, le pongo el 1, precio unitario 100 y cantidad 1. Ahí está. Con 1 o con 0, pero el detalle de factura nunca vas a hacer un detalle de factura para cantidad 0. O sea, no existencia de detalle de factura en ese caso. Pero sí es correcto lo que dicen ustedes. Con el 0 también funcionaría. Bien, veamos ahora sí. Puedo probar acá. Fíjense. Bueno, pero veamos, fíjense, el 12 sigue sin aparecer. Ahora, en el all, vamos a ver que tampoco aparece, ¿sí? Vemos que tampoco aparece y antes sí aparecía. Antes sí aparecía acá. ¿Por qué antes sí aparecía y ahora no? Y claro, porque no todas sus filas, claro, porque tiene uno que no cumple. Exacto. Tiene al menos uno que no cumple. Cosas para que tengan en cuenta. Cuando la subconsulta no devuelve ningún resultado, ¿sí? Cuando no devuelve ningún resultado, el test all devuelve la fila. Es como si cumplieran todos, ¿sí? Pero con el ENI no funciona así. O sea, con el ENI, si hay alguno, o sea, cuando pongo el test ENI, si no me devuelve ninguna fila en la subconsulta, no me devuelve el registro, ¿sí? Funciona de esa forma. No me pregunten por qué, pero funciona así. Así está armado, digamos, el SQL, digamos, así lo han programado. Entonces, para que tengan en cuenta, ENI, si la subconsulta no devuelve resultados para un registro, perdón, claro, para un registro de la consulta principal, entonces ese registro no es incluido en la tabla de resultados. Ahora, en el all, si la subconsulta no devuelve resultados para un registro de la consulta principal, lo copio completo. Ahí está. Ese registro sí es incluido en la tabla de resultados, ¿sí? Yo pienso que con el all tampoco debería devolver nada, o sea, no debería incluirlo si no tuviera, si no hubiera ninguno, digamos, no tuviera ninguna fila la subconsulta. Pero bueno, está programado de esa forma, sepan que eso funciona así. O sea, en este caso, estos que aparecieron con el all porque esto no dio ningún resultado, ¿sí? No fue porque todas hayan cumplido, todas hayan tenido filas que cumplían esta condición. Solo aparecieron porque esta consulta no devolvió ninguna factura para eso, que lo verificamos acá, son los que no tenían factura. O sea, el 13, 14 y 15, bueno, el 13, 14 y el 15, pero el 10 y el 11, además deben haber tenido, que no todas cumplían, deben haber tenido alguno común. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro esto cómo funciona el all y el ENI? Obviamente, el all y el ENI, ¿sí? Siempre lo van a tener que... siempre, a ver... Sí, siempre lo van a tener que comparar con alguna, o sea, siempre van a tener que usar una referencia externa. En general nunca van a comparar contra un listado fijo de valores, ¿sí? No recuerdo ningún caso en donde eso pueda llegar a ocurrir.
No recuerdo. Porque en general siempre nosotros comparamos contra algún valor así, contra algo que tenga que ver con algún registro de la principal, como en este caso. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo de los test, ¿sí? Pero no me olvidé ninguno. ¿Quedó alguna duda con alguno de ellos? ¿Se entendió todo esto? Extendí un poquito en el tiempo, son 8:25, pasa que nos llevó un tiempo los primeros ejercicios que estuvimos compartiendo. Beatriz, ya estamos con el tema, no sé si querés cortar ahí la grabación. Les puedo subir Sí, esto. sí. Les subo estas anotaciones. Igual todo esto creo que está en